Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. A 11 sube la cifra de fallecidos en accidente de tránsito de lo que va en este 2026. Primer ministro Mike Eyman indica que Aruba está abierta para ser sede de conversaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Minuto a minuto de la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Un ladrón quedó al descubierto robándose la limosna de una iglesia en el Perú. Pringles se convierte en el snack del carnaval número 72. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que como siempre están bien sintonizados de Primera Plana, esperando que han tenido un súper miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho. Recordemos que el pasado 27 de diciembre en Post Abou hubo un caso de hit and run en donde un conductor atropelló a dos mujeres, ellas turistas, y simplemente se fugó del lugar. Las personas que quedaron allí tendidas fueron tramitadas y también llevadas hasta el hospital para poder ser atendidas debido a la condición de las heridas. Tristemente se conoció el día de ayer que la señora de 57 años perdió la vida, convirtiéndose así en la 11ª víctima fatal de lo que va de este año 2026 como accidente de tránsito. El cuerpo policial dio a conocer una lamentable noticia después de un hecho que ocurrió el pasado 27 de diciembre alrededor de las 8 de la noche, cuando ellos fueron notificados de un accidente que ocurrió en la carretera muy cerca de Post Abou. En ese momento un automovilista atropelló a dos mujeres y ellas resultaron gravemente heridas. Pues ayer se informó que una de las víctimas lamentablemente falleció. Con esto se convierte en la víctima número 11 de accidentes de tránsito como consecuencia fatal. Ese día, al llegar la policía, encontraron efectivamente a dos mujeres turistas en la vía pública, cuya condición era bastante grave. El vehículo que las atropelló se dio a la fuga y abandonó el lugar del accidente. La ambulancia les brindó la asistencia y las llevó al hospital, ambas de nacionalidad estadounidense. Los especialistas del tránsito y la policía técnica se presentaron para realizar la investigación. La condición de una de las víctimas era mucho más crítica y permaneció ingresada en la unidad de los cuidados intensivos. Sin embargo, ayer la policía fue notificada por parte del personal del hospital que la mujer había fallecido. Ella, Lisa María Bernet, nacida en los Estados Unidos a una edad de 57 años, se convierte en la víctima fatal número 11 de accidentes de tránsito que van en Aruba en este año 2026. Recuerde la comunidad que puede entregar su tip anónimo si vio algo, pero también sabemos que se le pide al conductor que atropelló a las personas y que abandonó el lugar para que de esta manera asuma su responsabilidad. Cambiando de tema, el primer ministro Mike Eyman ha anunciado que Aruba podría convertirse en la sede de las conversaciones entre Venezuela y los Estados Unidos. Sabemos que la situación es bien tensa en la región y por eso un espacio ideal que ofrezca tranquilidad y seguridad, como por ejemplo Aruba, podría ser el indicado. El primer ministro Mike Eyman informó que Aruba está dispuesta a convertirse en sede de las negociaciones entre Venezuela y los Estados Unidos en el marco de los esfuerzos pacíficos que se desarrollan en la región. El mandatario destacó que esta posibilidad no es algo nuevo para la isla, ya que en el pasado han acogido diálogos similares gracias a que Aruba tiene estabilidad, tranquilidad y el entorno favorable. El gobierno de Aruba sigue de cerca los esfuerzos internacionales para promover la paz y evalúa cómo puede contribuir de manera significativa, ofreciendo su territorio como espacio neutral para este tipo de conversaciones. Según el primer ministro, diversas organizaciones y actores internacionales se sienten cómodos en la isla, a lo que refuerza su potencial como centro de diálogo. Incluso el ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos consideran que las islas ABC podrían desempeñar este rol. Finalmente, el mandatario subrayó que el objetivo común es la paz mundial y el bienestar de los pueblos, resaltando la importancia del concepto del bien común como una vía para superar división entre gobiernos y avanzar hacia un mejor futuro.
Cambiando de tema, a partir de hoy miércoles 14 de enero, los productos petroleros tienen una variante. En esta oportunidad rebajaron tanto el diésel, la gasolina y el queroseno. El Ministerio de Asuntos Financieros, Asuntos Económicos y Sector Primario anunció los nuevos precios de la venta de combustibles vigente a partir de hoy 14 de enero. Los precios registran los siguientes cambios. Tomando en cuenta los desarrollos a nivel internacional, el precio final para el consumidor va a disminuir ligeramente. Se habla que la gasolina queda a 210.7 centavos por litro, lo que representa una disminución de 10.5 centavos. Diésel quedará a 188.5 centavos por litro, reducción de 15.6 centavos, y el queroseno quedó a 175.6 centavos por litro, rebaja de 13.6 centavos. Los precios incluyen el BBO, el BAZB y el BAVP. Esta decisión del gabinete tiene un impacto real y directo en la vida diaria de la población, especialmente en las familias y los negocios que dependen del transporte diario. Esta es la primera vez que el precio de la gasolina baja de esta manera, y esto va a ayudar al bolsillo de la comunidad. Empezamos nuestra ronda internacional con un segmento especial que prepararon nuestros colegas de Noticias Caracol, con el minuto a minuto de cómo se desarrolló la operación por parte de los militares estadounidenses que dio con la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero. Era la noche del ataque. Un dron RQ-170 Sentinel, que es de reconocimiento furtivo, sobrevoló Caracas hasta 15.000 metros de altura y confirmó que probablemente Nicolás Maduro estaba en el fuerte militar Tiuna. Era el momento. A las 10:46 de la noche del viernes 2 de enero de 2026, el presidente Donald Trump dio la orden de ejecutar la operación Resolución Absoluta. Inmediatamente se desplegaron de al menos 20 bases militares y buques, 150 aeronaves, entre drones, helicópteros, aviones caza y de inteligencia, y se infiltraron por el Mar Caribe. Y comenzó el conteo regresivo para realizar la operación de captura. Relató el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el general Dan Kane, que aviones F-35 y F-22, armados hasta los dientes, comenzaron a bombardear los sistemas de defensa antiaérea rusas de la capital venezolana. No hubo ninguna respuesta de defensa aérea, por eso Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores seguían en el fuerte militar Tiuna sin saber que iban por ellos. Desconocían que desde hace meses estaban sitiados. Desde agosto de 2025, agentes de la CIA penetraron el círculo más íntimo del dictador hasta el punto de conocer al detalle cada uno de sus movimientos, y esa madrugada sabían que allí dormirían. 3 horas después de la orden de Trump, a las 2 de la madrugada y 1 minuto hora Caracas, comenzaron los bombardeos simultáneos en instalaciones estratégicas: la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira, la base aérea El Libertador en Aragua, el aeropuerto de Higuerote y el complejo militar Tiuna, donde dormirían esa noche Maduro y la primera dama. Según el presidente Trump, generaron un apagón. Aún se desconoce qué lo provocó, pero analistas militares en el mundo creen que Estados Unidos desplegó una bomba de apagón como las que se usaron en la Guerra del Golfo. Se llaman Blue 114B, municiones que una vez disparadas de aviones de guerra se abren en el aire y expulsan tubos del tamaño de una lata que caen lentamente por medio de diminutos paracaídas. Estas municiones tienen en su interior grandes cantidades de filamentos de fibra de carbono que al expulsarse caen como confeti, provocando un cortocircuito en equipos de energía eléctrica. Un ataque discreto que puede sumir a una ciudad en la oscuridad sin dañar su infraestructura. En ese momento entran a escena uno de los protagonistas, la Fuerza Delta del Ejército, una de las unidades élite del Pentágono encargada de ejecutar misiones secretas de alto riesgo. Algunos uniformados fueron traídos de operaciones militares en África para hacer esta intervención. Según el general Kane, llegaron en helicópteros Chinook que volaron a 100 pies sobre el agua, unos 30 metros,
para ingresar a Venezuela y evadir la detección del radar. Llegaron rodeados por un esquema de aviones escolta. Comenzaron el asalto. Ingresaron al fuerte militar Tiuna, despejaron y aislaron el área para darle seguridad a la unidad terrestre que iba por los objetivos. El esquema de seguridad fue dado de baja, según el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino. Dijo Estados Unidos que la unidad élite iba armada hasta con sopletes, porque sabían que tendrían que atravesar hasta cuartos de acero, como las bóvedas de los bancos, en los que los objetivos se escondían, pero la velocidad y la precisión fueron las principales armas. Dicen los uniformados que Maduro y Flores corrieron hacia el enorme búnker de hierro para refugiarse, pero fueron detenidos por las fuerzas estadounidenses antes de que alcanzaran siquiera a tocar la puerta de la fortificación. Todo estaba calculado. Era como si la Fuerza Delta ya hubiera estado antes allí, y fue algo parecido. Meses atrás ensayaron cientos de veces ese momento, desde una maqueta a escala real de la casa de seguridad, al punto en que pudieron realizar el asalto hasta con los ojos vendados, según reveló el Washington Post. Los tenían en su poder, iban a extraerlos, pero desde el aire los helicópteros estadounidenses fueron atacados a disparos y respondieron con artillería. Un avión fue alcanzado por las ráfagas de fusil de las Fuerzas Armadas venezolanas, pero mantuvo las condiciones óptimas para volar. Desde otro punto, inteligencia aérea les entregaba información en tiempo real a la fuerza terrestre para moverse estratégicamente. Dijo el general Kane que Maduro y Flores se rindieron y sin poner ninguna resistencia fueron entregados al grupo encargado de la extracción y aún en medio de combates abordaron los helicópteros que fueron escoltados por aeronaves piloteadas a distancia y aviones de combate que respondían a los ataques de la Guardia Bolivariana. Superaron a decenas de guardias armadas durante un feroz tiroteo y a las 3:30 de la madrugada aterrizaron en el helipuerto del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, que se encontraba a unos 160 kilómetros de la costa de Venezuela. Horas después, los llevaron hasta la base militar de Guantánamo en Cuba, donde abordaron un avión Boeing 757 que los llevó hasta suelo estadounidense para responder ante la justicia. Hubo uniformados estadounidenses heridos, pero ninguno murió y las 150 aeronaves que participaron en la misión volvieron a sus bases, convirtiendo la Operación Resolución Absoluta en una de las incursiones más audaces y sin precedentes en la historia militar estadounidense. Y nos vamos al Perú porque cámaras de seguridad de una iglesia registraron el modus operandi en que un ladrón ingresa no solamente para llevarse las ofrendas, pero también las limosnas. Es el momento en que un ladrón irrumpe en la Catedral Virgen de las Nieves de Yurimaguas y se lleva la alcancía de las ofrendas. Todo fue registrado por las cámaras de seguridad. Mientras el párroco realizaba la misa de la noche, este sujeto aprovecha para trepar hasta la imagen del Señor de los Milagros, de donde toma la caja con el diezmo, para luego esconderse detrás del altar. Espera a que la misa esté por concluir y finalmente escapa con el dinero. El padre Cornelius Layus lamentó el hecho y calificó el acto como una ofensa a la fe y a la solidaridad de los creyentes. Parece que él pues comenzó a abrir la alcancía que había allí con un fiero que sacaron allí. Por si fuera poco, el bandido utilizó el mango de la bolsa de las ofrendas para romper el candado de la alcancía. Mirando por atrás, allí dejaron bolsa de la colecta y ha sacado su brazo para sacar. Tras la denuncia del monseñor de la provincia del Alto Amazonas, la policía realizó las diligencias para hallar indicios del malhechor. El policía ha venido acá, hasta ha revisado, ha metido también por atrás para ver lo que hay ahí, ¿no? Y nos vamos ahora a Bolivia porque un hombre en situación de calle irrumpió allí la tranquilidad de los transeúntes y cogió un cuchillo y violentó a una niña de apenas 3 años. Advertimos que las imágenes son fuertes. Cámaras de seguridad registraron el momento en que una niña de 3 años fue víctima de un ataque con arma blanca.
El hecho ocurrió en la zona del mercado La Ramada, al promediar las 9:59 de la mañana de este lunes. A plena luz del día y con decenas de testigos, en este ángulo se observa cómo el agresor, vestido con una polera azul y una gorra, es perseguido por un efectivo policial que camina tras él. Segundos después se ve cómo el hombre ataca con un cuchillo a una niña de 3 años. La pequeña esperaba el micro junto a su madre en la calle. El hombre se abalanza sobre la niña, quien rápidamente es reducido por las personas que estaban alrededor. Entre ellos, el policía que perseguía a este sujeto metros antes del lugar donde se suscitaron los hechos. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. A esto se deben algunos tipos de cáncer. Ainda bota sentado agora para serviço. Van online, Cusitar vou por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mim para de rei mas. Mi serviço não diceita regla fóricas. Paga boa cuenta, cupei away. Paga online, online banking. Regla serviço, Cusitar WhatsApp. Regla mais coisas, aceita kiosco. Ei, Roman, nunca mais me para de rei. Van online, van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Tem 72 nos decide demostrar que nos hago celebrar y contagiar como vibra. Hay reír, bailar, gozar, cantar, fiesta, novidad y cuídanos isla. Basura nos está en amable. Gente agradable, naturaleza nos está responsable. Nos sigue brillar, como vibra. Celebra sin olvidar, Aruba está en los lugares. Van serio, sin miedo. Van serio, sigue brillando con vibra. Una iniciativa de Aruba Tourism Authority. Share your Pringles Carnival moments y gana $200 Turcimax. Eat the Pringles, taste nice así. Come Pringles, pop the flavor. The official snack of Carnival. Share my Pringles en Desbacanal. Share your moments and for prices. Pop the flavor, pop the flavor, pop the flavor. Share your Pringles Carnival moments y gana $200 Turcimax. Visita a página de Facebook de compra para más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que en el mundo y en las enfermedades el cáncer puede concebirse en distintos momentos de la vida y también puede afectar a distintas partes del cuerpo. Sin embargo, hoy un experto nos indica por qué una persona podría tener células cancerígenas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se conoce como cáncer a un grupo de enfermedades donde las células anormales crecen sin control, invadiendo tejidos y órganos, afectando su funcionamiento normal. El cáncer, de las lesiones cancerosas, de los tumores y de las células, tenemos que hablar de células hipóxicas, células que por alguna razón se vuelven cenecientos, se vuelven defectuosas en términos de su funcionamiento, y parte de la particularidad del cáncer es que esa célula no le llega el oxígeno y no puede metabolizar el oxígeno. Así que a través de la medicina hiperbárica u oxigenoterapia hiperbárica, un tratamiento médico que consiste en respirar oxígeno puro prácticamente al 100% dentro de una cámara hiperbárica, se ha comprobado que puede mejorar la oxigenación de los tejidos, lo que es crucial para los pacientes con cáncer. Es bien importante también entender que, por ejemplo, si tú añades oxígeno al sistema, al cuerpo, al plasma sanguíneo, porque usualmente cuando respiramos el oxígeno va por la hemoglobina,
Pues, si tú logras obviamente una técnica a nivel de tecnología y logras oxigenar el plasma sanguíneo, el plasma se va a encargar de llevarlo donde tenga inflamación, infección o algún tipo de desbalance o desorden celular. Así que su uso es uno complementario a la quimioterapia y radiación, potenciando la eficacia de esta última y estimulando la angiogénesis, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Muy innovadora, que anteriormente se pensaba, hace unos 13, 12 años atrás, se pensaba que incluso el oxígeno podía aumentar la progresión de algún tipo de tumor canceroso, y meramente hace 12 años, desde el 2012, se sabe que por el contrario, la célula hipóxica, célula sin oxígeno, es la célula cancerosa, y la célula hiperóxica, que es lo que estamos buscando a nivel de todo el cuerpo, es la célula sana, que va a ayudarte a mejorar y a regenerar todos los tejidos. Y oficialmente Pringles se convirtió como el snack del carnaval número 72. El día de ayer estuvimos con sus representantes haciendo este gran anuncio y también compartiendo con todos los seguidores, los amantes de las papas Pringles, cómo van a poder participar en esta época del carnaval disfrutando y compartiendo los mejores momentos con unas Pringles. Hoy Compra y Pringles estamos muy contentos de poder anunciar que somos oficialmente el snack del Carnaval de Aruba 2026. Queremos agradecerle al equipo de SMAC por darnos la oportunidad de ser parte de una de las celebraciones más grandes del Caribe. El Carnaval de Aruba es conocido por sus disfraces lujosos, ambiente, música y el orgullo de un país que representa lo mejor. Y Pringles es perfecto, una combinación perfecta con este ambiente de diversión, disfrutar, compartir, y entonces para celebrar esta unión estamos lanzando la campaña de Share Your Carnival Moments. Comparte tus momentos Pringles de carnaval, donde vas a tener la oportunidad de ganar premios de Pringles cada semana y $200 cash. Así que cada semana estamos pidiéndole a la comunidad de Aruba, compra tus Pringles, sácate un selfie o una foto en grupo, compartiendo los momentos más especiales del carnaval, sea estás disfrutando al lado del camino, dentro de la parada o preparando tu disfraz en la casa, mientras estos momentos que son bien representativos del carnaval, mándanos un WhatsApp con esta foto al WhatsApp Live de Compra y estás participando para ganar estos premios cada semana. Para esta campaña también tenemos partnership con los mejores fotógrafos del carnaval, fotógrafos conocidos como Click on Aruba, Reax, Zoom Aruba, que van a estar también capturando esos momentos. Así que si tienes tu Pringles en la parada o al lado de la parada, también ellos van a capturar estas imágenes. Y especialmente para esta super temporada tenemos también una innovación de producto. Tenemos el Limited Edition, un producto por esta temporada solamente, que es el Buffalo Wing, delicioso, un poquito picante, mucho sabor. Y también 7 diferentes sabores completamente nuevos. Estamos invitando a toda la comunidad que suban al Facebook de Compra. Ahí vas a ver también la información de la campaña y el tour promocional, porque vamos a estar todos los fines de semana en diferentes puntos de venta, visitando toda la isla para así darle la oportunidad al consumidor de probar estos productos, estos sabores nuevos. Así que queremos agradecerle, estamos muy contentos de poder traer más ambiente, sabores deliciosos a lo que es esta temporada de carnaval. No, la colaboración de cada empresa es muy importante para el carnaval, porque esto da a uno la oportunidad de seguir engrandeciendo tanto los festivales, las elecciones de Reina, Príncipe Pancho, el carnaval mismo, nosotros estamos organizando. Esta alianza para nosotros es muy importante y en este caso da la oportunidad de seguir engrandeciendo, especialmente como vine anunciando ahorita, el Festival de Tumba Infantil y Juvenil. No, claro, la invitación es para toda Aruba, comprar sus Pringles, tenerlo en cuenta que este es el snack oficial de Aruba, su carnaval, y muy probablemente en la ruta también va a haber premios, etcétera, que uno tiene chance de ganar si uno tiene su lata de Pringles con ellos. No, esta gran fiesta cultural para nosotros es mucho trabajo, pero el amor para el arte, el amor para el trabajo es tan grande que uno sigue trabajando muy duro para engrandecer esta festividad cultural que tiene la isla, que es prácticamente el evento más grande de cultura de la isla de Aruba.
Llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos cómo una vez más los compradores de la aplicación Temu quedan totalmente defraudados con el resultado. En esta oportunidad pidieron una chaqueta y llegó una camiseta impresa de la chaqueta. Una usuaria de TikTok se volvió viral tras mostrar la inesperada sorpresa que le llegó de Temu, la plataforma de compras online conocida por sus precios bajos y envíos gratuitos. Lo que parecía ser una buena oferta resultó ser motivo de risas, pues en lugar de una chaqueta como capotera, recibió una camiseta con la imagen de una chaqueta estampada. El video, la joven exhibe la prenda frente a la cámara con visible sorpresa y escribió en la descripción: buena compra. La publicación rápidamente acumuló comentarios de usuarios que se identificaron con la situación. Además, no faltaron las críticas hacia la responsabilidad del comprador. Algunos usuarios remarcaron que muchos incidentes así podrían evitarse prestando atención a la descripción del video. Cambiando de tema, hoy les mostramos cómo un argentino que vive en Suecia saca a pasear a su pequeña menor mientras que está en oscuridad. Simplemente lo dice por la diferencia en la estación que se encuentran en estos momentos. Mientras que en Argentina hace calor, un argentino que vive en Suecia se volvió viral tras mostrar por qué lleva a su hija a la plaza en horas de la noche. El motivo está relacionado con las particularidades del invierno en aquel país nórdico y su video desató muchos comentarios. Allí en TikTok, que utilizan la plataforma para mostrar su vida en familia en Suecia, que difieren varios aspectos de la cotidianidad en Argentina. Uno de los más llamativos es lo temprano que anochece durante los meses de invierno. En este video, el argentino dice: ustedes me preguntan por qué sale a jugar con la nena en la noche. Su pareja se encargó de aclarar la incógnita, pues a pesar de que eran las 3 de la tarde, indicó que en ese lugar del mundo están en Suecia y allí el invierno siempre está de noche. La publicación acumuló más de 1 millón de visualizaciones. Y los dejo con estas impactantes imágenes a través de redes sociales. Un hombre indicó cómo puede hacer puré de papa con las papas Pringles. Un hombre se hizo viral en internet tras compartir un video cocinando un puré de papas en su cuenta de TikTok. Lo sorprendente, en lugar de utilizar papas originales, optó por utilizar las papas Pringles. Según se puede apreciar en el video, el usuario usó estas famosas papas para hacer este puré. En primer lugar, cocinar los snacks en agua hirviendo. Luego de mezclarlos un rato, logra tener una textura cremosa. Lo cuela para sacar los excedentes y le agrega manteca, sal, leche y algo de perejil. El resultado rápidamente se volvió viral. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Tele Aruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.